Pues déjeme darle vuelta a la página. Le estoy robando ya minutos a Jennifer González. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Gracias, Jennifer, Ricardo. Gracias por el espacio. Y presentaron en proceso, tú y compañeros Mónica de Conectas, Mónica Simón, este texto pues que da cuenta de estas relaciones siempre oscuras, de connivencia, quizá de corrupción, de los gobiernos estatales y las armadoras de automóviles. Así. Recuerdo que el difunto Rafael Moreno Valle fue señalado pues de haberle entregado todo a Audi con tal de llevársela a Puebla para que se estuvieran Volkswagen y también Audi. Y a bueno, Rodrigo hemos visto Medina lo que ha se le pasado. investigó en Nuevo León por Kia también. Por Kia tenemos el asunto que ustedes están observando, el que nos vas a hablar hoy de Nissan en Aguascalientes. A ver, ¿cómo empezó esta relación tan rara entre las armadoras y los estados? O no es tan rara, pues a lo mejor ahí tengo yo que calificarla mejor. Ahora que publicamos, nos decían, la reacción de los empresarios en Aguascalientes fue justo eso, dicen que no es tan raro, que es normal, que eso pasa con las armadoras en todos los estados y con otras empresas. Esa fue una reacción que tuvimos una vez que se publicó esto, pero bueno, es un proceso que empieza a principios de los 80s más o menos, con la descentralización de la industria. Casi siempre se iba hacia el norte del país y empiezan, por la cercanía con Estados Unidos, la facilidad para exportar, pero empiezan, te digo, en los 80s, a bajar y a voltear hacia el Bajío, ¿no? El centro Bajío, esta conectividad que ofrecía y que ha crecido, sobre todo en esta región de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí. Entonces, en el caso concreto de Aguascalientes, Nissan llega en el 82, abre su primera planta ahí, muy de la mano del gobierno de aquel entonces, y del entonces encargado de desarrollo económico, que era Carlos Lozano de la Torre, quien fue gobernador de Aguascalientes de 2010 a 2016, que es cuando nosotros empezamos esta investigación. Entonces, tienes una larga tradición de presencia de Nissan en Aguascalientes, decías de los años 80, pero este reportaje se centra en lo que ocurre de 2004 hasta 10 años después. Se centra en lo que ocurre más bien de 2010, en el sexenio de 2010 a 2016, cuando Nissan anuncia la intención de abrir una segunda planta, sería una tercera planta en México, tienen CIVAC en Morelos, pues encontramos documentos donde la carta de intención donde Nissan le comunica al gobierno de Aguascalientes que tiene la intención de hacer esta inversión que Nissan tasaba en $2 billones en ese tiempo. Y le dice al gobierno de Aguascalientes que el Estado compite con otros, no le menciona que otros, por esta inversión, pero que para el Estado donde se instale finalmente esta segunda fábrica, o esta tercera fábrica, perdón, tendrá que entregarle alrededor de 500 hectáreas de tierra, desarrollar infraestructura urbana que le dé viabilidad a la planta y desarrollar o garantizar la viabilidad para las empresas satélite, la inversión satélite que iba a traer Nissan al estado donde se instalara. Y bueno, a raíz de ahí nosotros empezamos a hacer una cronología. Recibimos varios documentos en distintos momentos a partir de 2017. Mónica y yo trabajábamos para una revista allá en Aguascalientes y desde entonces, en momentos intermitentes, avanzamos la investigación y el año pasado que ya contamos con el apoyo de Conectas, ya terminamos por fin de hacerla. Y bueno, nos damos cuenta a raíz de esas cartas y de unos planos y de escrituras que había cosas que ya se sabían, que el Estado le había donado efectivamente terrenos a la armadora, pero para poder hacerlo sin que eso pasara por el Congreso, desde finales de 2010 se empiezan a hacer las compras de terrenos y paralelamente se impulsan reformas legales
para que esos terrenos que se estaban comprando posteriormente se pudieran donar, el Ejecutivo los pudiera donar sin contar con la autorización o sin tener que pedirle autorización al Congreso del Estado. Se hicieron modificaciones a la Ley de Adquisiciones del Estado, que finalmente tiempo después se abroga y crean la Ley Patrimonial, y eso permitía al Ejecutivo en general hacer uso discrecional de recursos públicos para entregarlos a particulares con la finalidad de detonar el desarrollo económico, inversiones de alto impacto. ¿Por qué? Porque durante este sexenio 2010-2016, que es cuando ocurre esto, el discurso, la promesa era el progreso para todos. Ese fue el eslogan de la administración. Entonces iba el discurso anclado al desarrollo económico, a la generación de empleo, cosa que sucedió. Pero la cuestión es que todas estas reformas legales que en teoría permitirían al Ejecutivo este uso discrecional de recursos públicos, pues abrieron candados para que Nissan vendiera posteriormente, Nissan Mexicana vendiera estas tierras que no le costaron en $17 millones a una empresa del mismo grupo Nissan, Compass, que en 2015 anuncia esta alianza con Daimler para producir vehículos de lujo, y entonces, bueno, esas tierras que a Nissan Mexicana no le habían costado nada, las vende por 17 millones a Compass. Y todo gracias a estas reformas legales, ¿no? A ver, entonces, si entiendo bien, el gobierno le entrega a Nissan en gratuidad predios bastante grandes. Así es. Que a su vez Nissan revende. Una parte la revende. Llevándose 17 millones de pesos. De dólares. De dólares. Sí. Perdón, 17 millones de dólares. Y eso da origen a otra ocupación de esa tierra. También vinculada con automóviles, pero de otro tipo. Déjame irme a corte, Jennifer, y regresamos para seguir hablando de esta irregularidad que no es pequeña. Así es. 17 millones de dólares. Además de otros incentivos, o sea, le da los terrenos y otros incentivos económicos. Bien, vamos a corte y regresamos. Estamos hablando de la, Operación Nissan, así se conoce en Aguascalientes durante la segunda década de este siglo. Volvemos. Estamos de vuelta en La Octava. Soy Ricardo Rafael y me da mucho gusto acompañarle ahí donde se encuentre. Esta tarde de jueves estaba con Jennifer González, apenas desbrozando los principales argumentos de este texto, la presión, la estrategia y la inversión, a propósito de estas irregularidades entre el gobierno de Aguascalientes en la época de Carlos Lozano y la empresa Nissan. Y déjame nada más resumo para quien nos está encontrando en este momento, como todos los gobernadores, todos los gobiernos estatales, parte de su labor para atraer inversión ha sido ponerse de tapete para competir por las plantas armadoras de Audi, decíamos de Volkswagen, en este caso es de Nissan, de GM en Coahuila, en fin. Y bueno, lo que ustedes detectan es que Carlos Lozano, siendo gobernador, le entregó a Nissan, ¿cuántas hectáreas? 437. No es un terreno pequeño, ¿no? No. 437 hectáreas, se las regala a Nissan. Le regala varios millones de pesos. Sí, se compromete a regalarle hasta 294 millones de pesos como incentivo que se destinaría al aplanado del terreno que le había donado, donde se iba a construir la planta. O sea, tú, Nissan, si te vienes y te colocas aquí, o sea, si amplías tu planta aquí, te regalo 400 hectáreas, que es una barbaridad, más 300 millones de pesos. Con eso gana. Sí. Y Nissan dice, te la voy a conceder. Y que además, el gobierno se compromete a darle esos y otros incentivos que están en un convenio marco que ellos firman en marzo de 2012. Ese convenio marco nosotros lo estuvimos solicitando desde desde principios de 2017, y la actual administración, la encabeza el panista Martín Orozco, reserva esos documentos. Sí, ese convenio reserva también las actas de la sesión del comité técnico de un fideicomiso al que se canaliza el impuesto sobre nómina, del cual salió el dinero para comprar los terrenos, porque
el Estado, cuando recibe esta carta de inversión de Nissan, le dice a la empresa, tengo estos terrenos, ¿no? Y hay mapas, estaban ubicados al sur de la ciudad, cerca de donde está la planta 1 de Nissan, otros al norte, donde hay parques industriales, al norte de la capital de Aguascalientes. Y Nissan le dice, muchas gracias, pero esos terrenos no me sirven, quiero estos, y le señala cuáles, ¿no? Eran terrenos principalmente de 2 ejidos, Montoro y Peñuelas, y entonces a través de este fideicomiso empiezan a comprarse los terrenos. O sea, lo compran a los ejidatarios para dárselos a Nissan. A Nissan. La cosa ¿Cuánto es pagó que el gobierno por esos terrenos? pagó alrededor de cerca de 900 millones de pesos. Exacto. Para adquirir esos terrenos. La cuestión es que... O sea, que serían, si no estoy mal, ¿cuántos millones de dólares es eso? No sé al tiempo de... Sí, te lo digo porque antes de irnos a corte nos dijiste que Nissan, en lugar de utilizar esos terrenos para montar la planta... Sí utilizó una parte, pero dona, de las 437 hectáreas, Nissan Mexicana vende a Compass 109 hectáreas. O sea, un cuarto de esas hectáreas regaladas se las revende a otra empresa por 17 millones de dólares. El corporativo forma parte. Que es una cosa increíble. Bueno, pues le va muy bien a Nissan. O sea, le regalan tierra que él revende. Yo quisiera hacer eso. Sí, y es interesante comentar que, bueno, por un lado, el intercambio que acuerdan Nissan y el Estado es, ok, yo te doy lo que me estás pidiendo en tu carta de intención, que además si uno lee esas 3 peticiones, las tierras, la infraestructura y el soporte a la inversión satélite, y lee los lineamientos antisoborno en la página corporativa de Nissan, uno de esos lineamientos prohíbe a sus trabajadores de todo el corporativo recibir u ofrecer trato preferencial de las entidades con las que hagan negocios. Y bueno, esto claramente es un trato preferencial, y estos lineamientos se derivan del Pacto Global, que es un acuerdo voluntario que es para combatir la corrupción, entre otros objetivos, al que las empresas se adhieren de la mano de la ONU. Ahora voy a cambiar el tema, porque también la investigación que ustedes hicieron permite saber si en efecto estos arreglos que hacen a trasmano gobiernos y empresas, pues acaban o no beneficiando a la población, porque pues si Nissan cumple y a partir de este acuerdo logra generar 3,000, 4,000 empleos, pues empieza a sonar atractivo. Pues la negociación, te doy terreno, te doy dinero, pero tú generas 4,000 empleos, 4,000 familias beneficiadas. No es fácil decirlo. Sin embargo, ustedes confirman esta sospecha pues a voz alta de la mayoría de los mexicanos que viven alrededor de las plantas armadoras, y es que no es un empleo ni tan bueno, ni tan saludable, ni tan agradecible. Ni tan permanente. A ver, cuéntame un poco qué observaron, porque estuvieron entrevistando trabajadores, descubriendo las prácticas laborales, o si me permite decirlo, la explotación laboral. Así es, platicamos con trabajadores tanto operativos, que es el grueso de los empleos que genera esta empresa en Aguascalientes, como con administrativos. Los administrativos, sus condiciones laborales, ellos las ven bien, las hablan bien de esas condiciones, pero sí nos decían, lo que pasa es que a los operativos, pues sí hay algunos a los que les llega 1,000 pesos al mes, y nosotros era así de, o sea, ¿cómo vive alguien con 1,000 pesos al mes en este país? Sí, pues es que también ellos tienen la culpa porque pues tienen créditos de Infonavit y esto, y o sea, destinan todo lo que ganan, que no son esos 1,000 pesos, a créditos a esto. Pero en realidad pues ellos percibirían alrededor de 9,000 pesos al mes. Y yo, pues sí, o sea, pero ¿cómo quieres que reciban más libre, digamos, si con ese sueldo pues tienen que pagar justo para una casa? O sea, no tienen otra manera de hacerse de una casa, ¿no? O sea, los sueldos no son tan altos, y de hecho hubo un estudio, desde 2014 se hizo un estudio donde la planta de Nissan en Aguascalientes, en comparación con otras plantas armadoras y en comparación con la planta de Cuernavaca de Nissan, pagaba sueldos más bajos. Ahí. Hablamos también con un ex trabajador operativo
que le pedimos que nos narrara cómo era su día a día, ¿no? En el trabajo. Y algo que nos impactó y que pusimos en el reportaje fue que él decía que tenían 6 minutos para ir al baño en una jornada de 12 a 14 horas. ¿Cómo? 6 minutos, sí, que hay la línea... Una sola ida al baño. Separa la línea 6 horas. Minutos en esa jornada para que vayan al baño. Pueden hacerlo también en su hora de comida, que es media hora, pero nos decía él, es que tienes 5 minutos para... tenían hasta cronometrado el tiempo que tardaban desde que se detenía la línea a correr al baño o al comedor, dependiendo el horario. Y nos decía, es que si te tardas 5 minutos en ir al comedor, pues ya te quedan 25. Y luego, pues en lo que comes y todo eso, y si quieres ir al baño, pues ya te tardaste otros 10 y luego se satura el comedor, se satura el baño. Tenían 36 minutos de descanso para comer e ir al baño en una jornada de 14 horas. De 14 horas. Eran ajá, exacto, 36 minutos para eso, ¿no? Y nos decía este trabajador, hay gente que como no se puede parar la línea, pues prefiere hacer sus necesidades ahí, ¿no? Oye, pero ¿y si se enferman? Nos decía, le preguntábamos, bueno, ¿y qué pasa si un día estás enfermo, no? O sea, no puedes como pedir permiso para ir al baño o al servicio médico o así. Nos decía que había como un líder de equipo que estaba fuera de la línea, que cuando se pide ese permiso, este líder entraba como a sustituirlo. Pero como solo era una persona, pues si había más de uno que necesitaba ausentarse, pues no lo podía cubrir. Entonces no se podía parar la línea más que a la hora designada para ir al baño y a la hora designada para ir a comer. Y que cuando alguno llegaba a necesitar ir al servicio médico, pues era así como rápido, revísalo y ya mándanoslo porque necesitamos, pues ya, ¿no? Que se ponga a trabajar. Entonces era como estos cuestionamientos, incluso en estos tiempos se le cuestionaba al entonces secretario de Desarrollo Económico, Raúl Landeros Bruni, pues que qué pasaba con la calidad de los empleos, ¿no? Que finalmente, además de los terrenos, el Estado incluso contrató deuda pública para absorber los gastos de atraer esta inversión, una deuda pública que fue de hasta 1,055 millones de pesos, se le autorizó al gobierno. Y él decía, bueno, es que pues sí, son empleos, tenemos el problema de empleos mal pagados, pero no es solo aquí, es en todo el país y finalmente pues son empleos que antes no había, ¿no? Entonces es un poco como este discurso de pues bueno, podríamos estar peor, hay que generar empleos de mala calidad. Hay un antídoto contra este maltrato laboral y viene desde que se inventó la revolución industrial, o sea, se mueve el siglo XIX. Pues los trabajadores se agremian, tienen sindicatos, sindicatos que responden a sus agremiados y que negocian mejores condiciones. Sabemos que las condiciones tan deplorables que hay en la industria maquiladora mexicana, donde las hay, donde son deplorables, no generalizaría, pero donde las hay, el caso que me estás mencionando creo que es uno de ellos, pues se deben a que no hay sindicato. O sea, no hay un sindicato que sea de veras, pues digo, porque un dragón de papel no sirve de nada. Y justamente es de lo que nos acusaron los sindicatos estadounidenses y canadienses a México, es decir, que hacemos dumping social, es decir, que utilizamos a las personas como si fueran papel desechable. Yo te pregunto si pudiste también hincarle el diente al tema de la representación, la defensa de los derechos de los trabajadores a través del sindicato. No entramos tanto a eso, sin embargo, cuando estábamos haciendo esta investigación, se dieron pues desencuentros entre trabajadores y el sindicato de Nissan, que es parte de la CTM. Entonces también pues, se arrastra esta tradición sindical en México de que los sindicatos son más bien como apéndices de partidos políticos y tienen intereses políticos. Entonces se da este desencuentro precisamente por condiciones laborales como las que narramos en el reportaje y se empieza a crear otro sindicato y a darse a los trabajadores de Nissan la opción de afiliarse al sindicato que existe, me parece que desde que la planta 1 empezó a operar, o a este otro nuevo sindicato. En eso están todavía, no hemos como seguido todavía esa línea, pero lo que sí, hablamos con investigadores, sociólogos de Aguascalientes y de Brasil, de Río de Janeiro.
los sociólogos brasileños llevan mucho tiempo investigando el tema del sindicalismo en relación con la industria automotriz, porque Brasil vivió en los 90 un proceso de descentralización de la industria muy similar al que tuvo México. Y ellos nos decían una fórmula que cuando la escuchamos, una fórmula que parece un modus operandi de Nissan y de la industria automotriz en general para invertir en América Latina. Nos decía, buscan, o sea, en esta descentralización, lo que ellos buscan es que haya, lugares con debilidad sindical, donde los sindicatos pues no sean muy fuertes. Esa es una de las variables. Exacto. La otra era donde los gobiernos o el discurso del gobierno en turno, del candidato en turno, esté anclado al desarrollo económico y a la atracción de inversión extranjera, que están dispuestos a incentivar esas ponerse inversiones. de tapete. Exactamente. Y dice, bueno, pues es esto, y además a la disponibilidad de terrenos y recursos públicos, ¿no? O sea, el acceso a pero en gobiernos corruptos no es algo que también puede funcionar bien. Sí. Si tú sabes que puedes doblar la ley, los permisos, las licencias. Doblar la ley o a trabajarla a modo, que es lo que nosotros vimos que pasó en este caso de Nissan. O sea, se diseñaron reformas legales a modo para que pudiera entregarse a la empresa este paquete. Me regreso para que no quede ningún fleco de lo que has dicho. Nissan es socia o tiene acciones de Compass. Así es. Nissan y Daimler, esta empresa alemana, Daimler AG, tienen 50 y 50% de Compass. De Compass. Y Compass es una armadora de carros de lujo. De lujo, de en las donde marcas está Infiniti y Mercedes-Benz. Y Mercedes-Benz, mira nada más. Y ahora ahí se construyó una armadora de Mercedes-Benz y de Infiniti. Sí, la planta existe, de hecho las dos, la de Nissan 2 y Compass, cada una en su tiempo, se construyeron en tiempo récord. La empresa lo celebró así en sus páginas de comunicación corporativa. Celebran, pues, ¿no?, que se construyeron en tiempo récord. Compass empieza a operar en 2017, la empresa se crea en 2015, empiezan a construir la planta de Compass en 2015 y empieza a trabajar ya a producir su primer vehículo en 2017. Opera hasta la fecha. Compass sí ha generado empleos de distinto perfil y de mejor calidad. Mejor calidad. Pero a ver, le prometió Nissan al gobierno generar 3,000 empleos. ¿Le cumplió? Vamos a suponer que no lo hizo con la mejor zanahoria. Incluso que es inaceptable regalar hectáreas y hectáreas y dar dinero para limpiar el terreno. Pero lo que Nissan tenía que hacer era ofrecer 3,000 empleos. ¿Le cumplió? Inicialmente sí, de hecho en los documentos oficiales que tenemos, textual se dice que superó esa promesa porque generó 9,000 empleos. Wow. Estos empleos incluyen primero los eventuales que se generaron con el desmonte de los terrenos, toda la preparación, construcción, civil, etcétera. Que es la mayor parte, ¿no? El grueso de los empleos que directamente están dentro de la planta son estos operativos. ¿Qué son cuántos? No nos dan el total de cuántos. Pero no sabemos si son los 3,000, o podrían ser más o podrían ser menos. Es parte de la información que se clasificó, pero ellos hablan de esto. Uno de los documentos que nos clasificaron, este convenio marco, ya pudimos, gracias a fundar el Centro de Investigación y Análisis, nos ayudó mucho con las solicitudes de información, y gracias a ellos logramos desclasificar este convenio marco, donde, para no adelantar más, porque es algo que estamos todavía analizando y trabajando para dar seguimiento a la historia, pues ahí se menciona que como parte de estos 3,000 empleos prometidos, se tienen que contar los que se hayan generado antes de la firma del convenio. Okay. Entonces, es una cláusula que no está clara, pero que se contabiliza. David Horta Ramírez te propone un título para la investigación. Autos de lujo armados por esclavos mexicanos. Sí, pues podría ser un título de seguimiento, ¿no? Ahorita estamos centrados en la planta 2 de Nissan concretamente, pero falta ver qué pasó con Compass, ¿no? ¿Le van a seguir? Sí, queremos seguir. Estaremos entonces al pendiente. Muchísimas gracias, Jennifer. Muchas gracias, Ricardo, y un saludo a nuestro editor Irving Huerta.
quien estuvo por Admirado parte y de Conectas, y a Mónica Cervón, mi compañera en este reportaje. La presión, la estrategia y la inversión, así se puede encontrar en internet por parte de Conectas. Y hay un resumen de este texto, porque hay que leerlo en Proceso. Ajá, en la revista Proceso. Ay, no tengo el nombre aquí. Pero es el gobernador que hizo negocio, ¿no? Exacto. Hablando de Carlos Sí, se publicó el domingo 9 de febrero, entonces pueden buscarla ahí en el sitio Muy bien, de Proceso. Magnífico. Bueno, pues gracias por estas investigaciones periodísticas. La verdad es que este es el esfuerzo que hacen las nuevas generaciones de cincelar con rigor, con método, con corroboración, pues las mejores piezas, diría Gabriel García Márquez, del oficio más bello del mundo. Vamos a corte y regresamos.